Muy buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles. Vamos a dar continuidad con el acto de compartir la palabra de Dios y a dar continuidad con los salmos. Para ello vamos a comenzar orando y solicitándole a Dios que nos ayude para comprender esta palabra suya y poder interpretarla, vivirla y trabajarla también para poder transmitirla a otras generaciones y a las generaciones que se encuentran coexistiendo en este momento con nosotros. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí nuevamente en tu presencia, por darnos esa oportunidad de estar siempre contigo, en contacto con tu palabra, en contacto con tu maravilloso ser a través de todo lo que colocas en nosotros. Te damos muchas gracias por todo lo que realizas en nosotros y en nuestras vidas. Te agradecemos mucho por permitirnos estar en contacto contigo, por permitirnos conocerte y por ayudarnos en todo, porque todo lo bueno y todo lo malo proviene, lo malo porque tú lo permites, pero es para bien, y lo bueno para gozarnos, para agradecerte, para adorarte, y siempre en lo bueno y en lo malo debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. No debemos de caer. Te pido que nos ayudes y en los peores momentos de nuestra vida nos des esa fuerza, nos levantes, nos restaures, nos ayudes a comprender esta palabra y que pueda expresarla correctamente, que podamos transmitirla de la mejor manera y que estemos siempre en la mejor sintonía para llegar a esa comprensión que estamos buscando de la palabra misma, de tu palabra. Te pido que nos ayudes en todo y que bendigas siempre todo lo que provenga de ti para que nosotros lo adoptemos y podamos seguir adelante con este acto de compartir. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a comenzar con los Salmos capítulo 71, versículo 1. Y en, esta, en este capítulo se le titula Oración de un anciano. Y dice así: En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Nuevamente estamos ante una palabra que nos da referencia de las dificultades, cómo una persona se encuentra en peligro, se encuentra en riesgo y está solicitando que Dios le salve, que Dios atienda esas peticiones del corazón de quien está emitiendo esta palabra. Y entonces nos damos cuenta que hay muchas situaciones que debemos de abordar o que debemos de comprender con esta palabra. Siempre debemos de tomar en cuenta, en primer lugar, que Dios, como en la oración se mencionó, permite que lo malo suceda, pero siempre es para una buena finalidad. No hay ninguna situación en la que el diablo pueda llegar a tomar ventaja sobre Dios o pueda actuar mientras Dios no sepa, porque Dios permite, bueno, en primera, Dios es omnisciente, es todopoderoso y por lo mismo Él puede conocer y comprender todo lo que los demás seres hacen y de la manera que se mueven y cómo van dirigiéndose para uno o para otro lado. Y esa es una cuestión muy importante porque siempre pensamos que el diablo opera por sus propios medios, que opera mientras Dios se descuida, que Dios no sabe lo que el diablo hace y que si nosotros no nos cuidamos del diablo,
y no pedimos la protección de Dios, el diablo va a atacarnos y va a hacernos mucho daño. Tenemos que quitarnos todas estas concepciones erróneas, porque hay que saber que sí, el diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y todo lo que hace el diablo, Dios lo sabe. Y todo lo que pueda hacer el diablo es porque Dios lo ha permitido. Y debemos de tomar en cuenta esto para comprender la palabra que viene. Entonces, tenemos más que nada que solicitar a Dios que nos ayude a saber por qué suceden esas cosas y qué tenemos que aprender con ello. Y sí, podemos pedirle, ojo, pedirle, no exigirle, que nos libre de esos males, que nos ayude para seguir adelante con todo lo que está sucediéndonos. Y eso debemos de tomarlo en cuenta como parte importante, porque la palabra de Dios dice que Él conoce todo, todo lo que tienen los corazones de las personas, todo lo que las personas saben. Él lo conoce de pies a cabeza. Tiene hasta la cuenta de los cabellos de las personas. Y bueno, pues, ¿qué más se puede expresar al respecto que pues esta señal de que Dios es todopoderoso y es eterno? Entonces, eso es muy importante. 3. Sé para mí una roca de refugio, a donde recorra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Siempre se hace la alusión a que la roca fuerte es Cristo. La roca fuerte es Cristo, y es muy importante que mantengamos eso en cuenta. Nuestra roca fuerte es Cristo. No hay nadie en quien podamos refugiarnos que no sea Cristo. Cristo es nuestra salvación en primer lugar. Cristo es nuestra guía y el único camino hacia el Padre. Entonces, cuando se habla de roca o roca fuerte en la palabra de Dios, está haciendo una alusión a Cristo, sombra y figura de Cristo. Y también hay que tener algo muy en cuenta. Cristo está desde el Antiguo Testamento, no empezó a estar en el Nuevo Testamento, está desde el Antiguo Testamento, y eso es muy importante para el estudio de esta palabra. 4. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Y debemos de tomar eso en cuenta, dejando de lado las concepciones de que hay un todo. Vamos a aterrizar y a darle la gloria a Dios. No se le llama al todo el universo o o como tal, no sé, igual un ser supremo, o con estas palabras el todo como tal. Es Dios. Dios es quien permitió desde nuestra gestación hasta nuestro nacimiento, como dice aquí en la palabra. Entonces, se está solicitando que Dios nos libre de esas personas que no tienen piedad alguna. Hay que recordar que cuando dice impío, quiere señalar a una persona que no tiene nada de piedad en sí. Eso es muy importante, porque quien no tiene nada de piedad en sí puede llegar a causar destrucción en todo sentido. Nosotros, por eso la palabra dice que tenemos que ejercitarnos para la piedad, porque de poco aprovecha el ejercicio físico. Es decir, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sí, tenemos que mantener nuestra salud a través del ejercicio, sí, es importante,
como muchas otras cosas para mantener la salud, aparte del ejercicio, pero nosotros debemos de tomar en cuenta que para este trabajo de dar cuenta de la salvación, el ejercicio físico no aprovecha más que estar ejercitando la piedad. Piedad por el hermano, piedad por el prójimo, piedad por los desconocidos y piedad hasta por los enemigos. Eso nos distingue del resto de personas, eso nos distingue del mundo. No podemos ser como el mundo si nosotros estamos pensando en venganza, si nosotros estamos pensando en corresponder a una cuestión dañina que nos estén causando, no podemos permanecer de esa manera. Y entonces, como esta persona le da gloria a Dios, desde que somos pequeños, desde que estamos siendo gestados, desde que tenemos nuestros primeros indicios de la vida, Dios es nuestro Dios. Número 7. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Y bueno, nosotros somos seres que en algún momento tenemos que perecer. Y hay personas que lamentablemente perecen por accidentes, personas que perecen por alguna enfermedad. Y bueno, pues entre sus diferentes ejemplos, este tipo de cosas pueden pasarle a personas desde la juventud. Pero ¿qué pasa cuando alguien va siguiendo el curso normal de su vida, va envejeciendo, va teniendo un cuerpo cada vez con mayor desgaste? Y esto significa cada vez menos fuerza para estar al frente de situaciones diversas. Cuando el tiempo empieza a correr sobre nosotros, más evidentemente, porque todo el tiempo está corriendo el tiempo sobre nosotros, pero se nota en nuestro rostro, en nuestro cabello, se nota en nuestra estatura, en nuestra forma de hablar, en nuestra mente, en la parte psicológica se percibe muchísimo. Pero, ¿qué pasa cuando este tipo de situaciones empiezan a originarse en el ser humano? Pues obviamente estamos frente a situaciones difíciles porque la fuerza se nos va. Poco a poco nuestros músculos empiezan y huesos empiezan a sentir el deterioro. Pero vamos saliendo adelante como sea, confiando en nuestro refugio fuerte, en Dios, y alabarlo. Eso nos da fortaleza, darle gloria. Entonces, los enemigos o las personas que pueden considerarse nuestros enemigos siempre van a estar ahí, pero de nosotros depende que podamos evitar que caigamos en sus manos. Y no es necesariamente cuidándonos y estar al pendiente y alerta. Se trata más bien de obedecer a Dios, porque desde tiempos bíblicos que datan del Antiguo Testamento, nos hemos dado cuenta que quien desobedece a Dios por su pecado cae en manos de sus enemigos. Ejemplo, Sansón. Tenemos a una persona que se aparta de Dios, revela el secreto de su fuerza y lo toman por prisionero, y hasta que el Espíritu Santo se colocó sobre él, tuvo
la fortaleza nuevamente para dar vida, más bien para quitar la vida de los filisteos que se encontraban reunidos. Entonces no era el cabello en sí el que le daba la fuerza, sino el Espíritu Santo que estaba sobre él. 12. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. No sabemos todos los milagros, todas las maravillas que Dios hace en nosotros. No conocemos el número. Posiblemente en este momento esté haciendo un milagro y no te puedas dar cuenta. Milagro, aunque nosotros lo normalicemos, que lata tu corazón. Milagro, que puedas tener una digestión normal, aunque sea lenta, pero va por la normalidad. Milagro, que tengas una estabilidad en la salud. Todo eso son milagros incontables, cada latido del corazón, cada vez que respiramos. Todo eso debemos de agradecerlo a Dios por cada día de vida, por cada minuto, segundo de vida. Dios debe ser agradecido, al menos en nuestras oraciones. Gracias por cada minuto, cada segundo de mi vida. Eso es muy importante, por todos los milagros, por todo lo que hace. Y aquí el salmista está solicitando que se mantenga junto a él, que todos los que son adversarios perezcan, pero tenemos que recordar que nosotros no debemos desearle mal ni siquiera a los enemigos. Y este es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Y alabar siempre a Dios, eso sí debemos de hacerlo, siempre publicando todas las maravillas y milagros que Dios hace en nuestras personas. En nosotros, en nuestros seres queridos, en las personas que amamos. Y pues eso es muy importante. Siempre recordar todo lo bueno que es Dios con nosotros y todo lo bueno que hace Dios con nosotros. 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Y aquí, como lo mencionamos, no solo se trata de quedarnos con la palabra, de vivirla, se trata también de transmitirla a nuestras generaciones y a las futuras generaciones. Y sí, si nosotros no lo hacemos, si nosotros no transmitimos a otras generaciones que vengan, Dios va a buscar siempre la manera en que le sirvan otras personas para transmitir las futuras generaciones. La palabra de Dios no quedará cortada de, de todo lo que se aprende. Pero qué mejor ser nosotros los que seamos transmisores de esa palabra de Dios, de esa poderosa palabra de salvación. Y la palabra como tal es, vamos a plantearlo de una manera, no solo es la palabra, lo que está escrito, es quién lo escribió, quién fue, y no me refiero a la persona humana, sino quién inspiró toda la escritura de la palabra. Porque Dios es poderoso y su palabra es poderosa. A eso me refiero. Entonces, siempre desde la juventud hasta las canas, debemos tomar en cuenta a Dios. No es solo un momento, no es solo cuando nos vaya mal, no es ese tipo de preconcepciones que nos enseñan que solo vayamos con Dios un rato y ya luego hagamos lo que queramos. No, debemos de tomar en cuenta
que el conocimiento y la palabra de Dios deben de ser todo el resto de nuestras vidas, y no solamente en lo adverso, también en lo próspero. Pero lamentablemente tenemos una memoria tan mala que cuando nos va bien podemos olvidar a Dios. Y cuando Dios nos ocasiona que tengamos o permite que tengamos consecuencias por desobedecer desobedecer su palabra, entonces nosotros en medidas desesperadas empezamos a buscar otras situaciones, otras posibles soluciones que no son de Dios tampoco, que son del mundo. Si nosotros tenemos un buen trabajo y estamos constantes con Dios y de repente nos olvidamos de Él y dejamos a un lado el alabarle, el adorarle, el orarle, leer su palabra y nos quita ese trabajo, muchas personas pueden retomar el camino de Dios, pero hay otras personas que también pueden empeorar sus pasos. Es decir, están, por ejemplo, sin trabajo y en vez de orar y de retomar ese camino, empiezan a querer robar, empiezan a querer buscar unas maneras inadecuadas para obtener ese recurso nuevamente. Empiezan a generar algún robo. Y no se trata de eso. No debemos de dejar los caminos de Dios, ni en lo próspero, ni en lo adverso. 20. Perdón. Tú has hecho, 19, tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Hay que recordar que quien consuela es Dios, sí, pero el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios coloca en nuestro corazón cuando Él, sin merecerlo nosotros, empieza a, o decide más bien, en el momento hacerlo, con la persona y, bueno, decide a la persona y el momento en que lo va a hacer. Coloca el Espíritu Santo en nuestro corazón y es sellado el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, no se trata de que a una persona de edad le vuelvan a ser joven en vida, más bien se trata de la vida eterna, levantar del abismo. A eso se refiere. Debemos de tomar en cuenta todo el contexto y si es una persona que ya está grande, no está hablando necesariamente de recuperarse en la calidad de humano caído y pecaminoso. Se trata de recuperarse en el sentido de la eternidad. Ir una eternidad enfocado con Dios. Eso es muy importante y eso debemos de tomarlo en cuenta de igual manera. Y vámonos al 22. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Muy importante. Dios en la eternidad nos va a solicitar o vamos a estar nosotros, porque Dios coloca en nuestro corazón, Dios coloca ese gozo y estarle alabando por siempre, para siempre. Eso es la eternidad, estar frente a frente. Y como lo señala Edgar Escobar en una de las prédicas que emite, es como esas veces en las que uno se encuentra en una reunión, en una comida, algo muy bueno, en convivencia con personas que quiere, que ama, con las personas que tal vez no haya visto en algún tiempo, pero que aprecia y valora cada minuto estar
en esa presencia. Y pues unas de estas comidas, siempre, bueno, todas las comidas de este tipo y de todos los tipos, siempre llega el momento en el que se concluye, en el que ya no hay tiempo para dar continuidad porque el cuerpo se cansa, porque al día siguiente puede haber jornada laboral. Hay muchas situaciones que pueden llegar a determinar esta dificultad de permanecer en una reunión amena. Pero nosotros vamos a tomar esa alegoría de estar con Dios, estar con nuestro Señor, estar con Cristo, frente a frente, en una reunión interminable. Eso es algo muy bueno y que debemos de enfocarnos a lo mismo para estar siempre en una forma amena de reunirnos. Entonces es una reunión agradable de la cual no hay conclusión. Eso es la eternidad gloriosa. 24. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Y esto, repito, como en otras ocasiones, no debemos de esperarlo. No debemos de estar esperando que Dios haga justicia, que Dios castigue a los malvados, que Dios les haga pagar por lo que nos han hecho, que Dios acabe con ellos, porque siempre puede pasarnos. Si somos hijos de Dios, en primera, tenemos que orar y tenemos que mantener esa mentalidad de orar hasta por los enemigos para que Dios toque su corazón, para que tengan esa calma, para que no seamos el objetivo, pero no para acabar con ellos, para destruirlos, para que algo les suceda y que nos dejen en paz, si no es algo bueno, obviamente. No tenemos que orar de con ese enfoque. Tenemos que orar siempre porque Dios toque el corazón de todas las personas. Y así, como dicen, que el bueno hace cosas por los amigos y el malo hace cosas también por sus amigos, aunque sean malos ellos, nosotros debemos de tener ese mérito de que hagamos las cosas también por las mismas personas que nos están haciendo daño. Tener el amor de beneficencia con los enemigos, complacencia con nuestros seres amados, queridos, con nuestros amigos, con todos los que nos agradan, estar deleitándonos mientras convivimos con ellos, ejemplo. Y beneficencia es con los enemigos, con obviamente todas las personas, con quienes nos aborrecen, con los desconocidos, en la medida, bueno, beneficencia hace referencia a que hay que ayudar en lo que podamos, aunque nuestro enemigo nos lo esté pidiendo, hay que ayudarle en lo que se pueda. Y con eso cierro. Vamos a orar para que Dios nos dé esa tranquilidad, ese aprendizaje y podamos vivir su palabra. Muchas gracias, Dios, por permitirnos escuchar esta palabra, comentarla, por estar siempre en comunión contigo y eso nos lo permites. Muchas gracias por todo lo que permites que hagamos. Te pido, Dios, que nos ayudes a tener esa comprensión de tu palabra, que podamos estar siempre alabándote y reconociendo todo lo maravilloso que haces, desde nuestra juventud hasta nuestra vejez, hasta en el momento, en el día que tú decidas que debamos irnos de este mundo. Permítenos seguirte conociendo, permítenos alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Permítenos seguir siempre en comunión contigo. Te pido que nos ayudes y que siempre nos bendigas de todo tipo de males, de todo tipo de tentaciones, de todo lo que nos pueda hacer daño, líbranos, pero siempre
te sirvamos y trabajemos para ti. Eso debemos tomar en cuenta. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les agradezco mucho y que Dios les bendiga y les guarde. Si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.